¿Y qué sería esta tarde sin reflexiones culturales? Yo te pregunto, ¿no? Reflexiones culturales siempre se propone un clima ameno, un clima de conversación, a veces un poco de mechándolo con historia, con reflexiones filosóficas, con reflexiones literarias y también, ¿por qué no?, viene al caso con reflexiones religiosas. Estamos con el pastor Lencina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy pero muy bien, Sandro. Muy contento de estar en tu programa. Sé que representás a una iglesia evangélica acá en la ciudad de Punta Alta y quiero un poco que me cuentes cómo trabaja el equipo, cómo trabaja la gente allegada a tu iglesia, cómo son los motivos de ya sea de festejos, ya sea de reuniones. Háblame un poquito primeramente de eso. Bueno, en este caso yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Bautista Pueblo de Dios, acá de la ciudad de Punta Alta. Y bueno, trabajamos en conjunto como toda comunidad, como toda eclesía, junto a otros hermanos, en la difusión. Fundamentalmente lo que nosotros entendemos es el eje central, que es una buena noticia. La buena noticia es una persona y se llama Jesucristo. A partir de ahí, y sin lugar a dudas extraído de sus enseñanzas vertidas en la Biblia, realizamos una acción que podríamos decir que va desde lo espiritual pasando hacia el cuerpo del ser humano, una gran actividad social, una gran actividad de contención del ser humano en sus diferentes facetas. Es interesante lo que me estás diciendo. Te hago una pregunta. ¿Necesita o se ve necesitado hoy el ser humano de esa presencia o de esa inclinación hacia lo espiritual? Mira, yo creo que hoy más que nunca la sociedad está necesitando, sin lugar a dudas, de lo espiritual y de los valores espirituales, de tener una esperanza. Vos sabés que en la Argentina vivimos tiempos difíciles muchas veces, y cuando a veces parece que todo está perdido, levantar los ojos al cielo y saber que tenemos una esperanza en algo que excede todo esto y que nos va a ayudar, que es nuestro Dios, realmente reconforta nuestra vida. Como también cuando pasamos momentos difíciles, por ejemplo en la salud, tener fe es un elemento sustancial para poder sobrellevar la enfermedad. Hay igualmente, uno ve, uno observa, hay escepticismo a veces a lo religioso, hay una especie de rechazo, hay una especie de una proliferación un poco alejada de Dios y un poco, bueno, alejada de lo religioso. ¿Cómo ves y cómo poco estás reflexionando respecto a eso? Bueno, yo creo que evidentemente lo que vos decís es una realidad. Hay mucha gente que es escéptica, pero estoy entendiendo que mucha gente es escéptica quizá con los hombres, no así con Dios, no así con los valores trascendentes. Y yo creo que sí, los cristianos debemos reflejar en toda nuestra manera de vivir lo que le decimos a la gente que ellos tienen que hacer. Una mayor congruencia entre estos aspectos, estoy seguro, va a estar acercando a más personas al Evangelio o a la fe en Jesucristo. Bueno, acá tenemos en la ciudad de Punta Alta, tenemos distintas manifestaciones religiosas, distintos credos, y tenemos la Iglesia Católica, que siempre un poco fue la tutela de nuestro país, ¿no es cierto?, como de tantos países de Latinoamérica. Hay una especie de amistad, hay conexiones, hay congresos que llevan a un diálogo en conjunto. Bueno, mira, en el mundo realmente las grandes religiones se encuentran, por así decirlas, en un marco de diálogo que algunas denominaciones, por así decirlo, comparten y otras no. En el caso de la Iglesia Católica o Romana, no podemos bajo ningún punto de vista desconocer que ha sido parte de nuestra historia argentina, y como tal, evidentemente, tiene su presencia aún dentro del mismo Estado. Y que nosotros, en este caso como evangélicos bautistas, siempre tenemos un concepto de una separación de la Iglesia y del Estado. Creemos que la Iglesia tiene una función profética, y cuando hablo de esta palabra, que por ahí puede no ser muy familiar para algunas personas, es la denuncia de lo que está mal, la denuncia del pecado, esencialmente. Y estoy entendiendo y estoy comprendiendo de que hay un montón de
de cuestiones que nos unen con la Iglesia Católica, que no nos separan, y otros puntos donde sí nos separan, pero yo creo que hay una buena intención de parte de muchos católicos a querer construir francamente los valores del reino de Dios, como también creo que los hay dentro de los evangélicos. Sí, tal cual. Y bueno, en distintos lugares del mundo, distintos sectores del mundo, lo de ustedes no es nacional, sino es mundial. El credo de ustedes especificado está en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Bueno, mira, el movimiento protestante, vos sabés, comienza en Europa con la Reforma y de ahí, por supuesto, emigró hacia los Estados Unidos y de ahí ha emigrado a todo el mundo. Este fenómeno, sí, hoy en día está aglutinando a millones y millones de personas. Ya nomás en la Argentina se estima que ya hay más de 8 millones de evangélicos confesos. Y creo que los últimos acontecimientos de nuestro país han mostrado una visibilización muy fuerte de la Iglesia evangélica, cosa que en otros tiempos no existía, para defender ciertos valores que consideramos que son absolutos, como es la vida de las personas. Exactamente. Y también, bueno, sobrellevar la valorización de la familia, del hijo, del padre, del abuelo, del hogar. Tenemos justamente un concepto exactamente igual, en este caso, si lo quisieras poner a la Iglesia Católica Romana. Creemos en la familia que está reflejada en la Biblia, que para nosotros es nuestro libro de norma de fe y práctica, y que ahí, bueno, hay una familia con un papá, con una mamá, con los hijos, desenvolviéndose en un ámbito de amor, de respeto, donde cada uno tiene una función que cumplir, un rol que cumplir, y que cuando todo lo hacemos en dependencia de Dios funciona bárbaro. Es cierto, eso es muy, muy razonable, muy cierto. Bueno, yo soy un católico como tantos otros y bueno, veíamos con un amigo que estábamos charlando la proliferación de lo evangélico en la ciudad, en el partido de Coronel Rosales y también, bueno, en lo provincial también, ¿no es cierto? La otra vez haciendo una caminata, vemos varios templos evangélicos que se están levantando, vemos entusiasmo por la fe, y yo pienso que es como que acá la fe es el nervio motor, ya sea de una u otra religión, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que el hecho de que podamos ver nuevas expresiones de fe es en un sentido positivo, no necesariamente, como siempre sucede, porque todo sea absolutamente correcto, pero sí creo que es una buena expresión, que así como hay personas que no se vuelcan a la fe, otros sí se están volcando a la fe, otros están encontrando en Dios una esperanza, una salida, y para muchos de nosotros es nuestra gran fuerza, nuestra gran motivación, la fe en Dios. La fe, Sandro querido, es algo que para mí es sustancial en la vida de las personas y que quizás esto visto absolutamente como un elemento subjetivo, creo que todas las personas en un sentido u otro desarrollan fe, tanto puede ser en algo trascendente o no, pero sin fe realmente creo que es realmente imposible vivir. Es cierto, es cierto. ¿Cómo te inclinaste o cuál fue aquel día de la decisión de estar más activamente en los pasos del Evangelio? Bueno, mira, yo tengo la bendición de que mi madre fuera evangélica y ella, por así decirlo, me introdujo en todo esto. Pero doy muchísimas gracias que haya estado en eso, porque provengo de un hogar disfuncional, con padres separados, con una problemática bastante compleja, como es cualquier hijo que tiene que afrontar esto, y realmente haber encontrado a Jesús a mí me salvó la vida. Era muy adolescente cuando, tenés todas esas crisis propias de la edad, y bueno, tuve un grupo de contención, gente maravillosa, extraordinaria, que me ayudó en esos años, y después, bueno, por supuesto, Dios fue creciendo en mi vida, en mi experiencia con Dios, y un día, bueno, entendí que Dios me llamaba a hacer esto en forma permanente, y aquí estamos hace más de 30 años, junto con mi esposa, por supuesto, que realmente compartimos la misma fe. Más de 30 años y junto con tu esposa, la Iglesia Católica puede llegar a tratarse se trató, ¿cómo intuís vos?
que un sacerdote se case, que un sacerdote forme una familia? Bueno, quizás en realidad la pregunta tendría que ser respondida más ecuánimemente por un sacerdote. Yo simplemente veo de afuera la cosa. Creo que hay un montón de personas en la Iglesia Católica, me parece a mí, es una opinión desde afuera, que tienen familias preciosas, familias maravillosas, y que creo que por eso mismo podrían ser excelentes sacerdotes desde mi perspectiva, entendiendo con una dimensión mucho mayor aquel que no tiene una familia, el que no está permanentemente viviendo con un hombre o con una mujer en este caso, o teniendo hijos y viendo lo que le pasa. Yo creo que sería algo fantástico. Sería muy fructífero y una experiencia nueva, innovadora, pero bueno, los cánones están en el camino según su juicio, ¿no es cierto? Según sus reflexiones. ¿Cómo ves la figura de Francisco, el Papa Francisco en el mundo? Bueno, yo creo que la figura del Papa como jefe, en este caso máximo de la Iglesia Católica Romana, es una figura expuesta permanentemente a muchísimas tensiones, a tener que resolver problemas no de índole local, sino de índole internacional, y donde evidentemente no fue elegido porque sea un personaje menor, sino porque es una persona que cuenta con todos los elementos para poder interactuar en ese medio, que no debe ser, me imagino yo, nada fácil, porque conducir a una congregación de más de 1.000 millones de personas no debe ser algo fácil que hacer. Por eso creo que han elegido, como es de lógico entender, una persona que esté a la altura de las circunstancias. Tal cual. Reflexiones del Pastor Lencina. Volvemos en instantes más con el Pastor Lencina en Reflexiones Culturales. Y seguimos con el Pastor Lencina en Reflexiones Culturales. ¿Cómo es el mundo de tu iglesia, de tu realidad, de tus amores? Bueno, mira, el mundo de la congregación es un mundo fascinante, es un mundo maravilloso, porque justamente la congregación abarca todas las edades, ¿no? Desde que nacen, que los presentamos, es decir, oramos por ellos, a Dios, hasta que los acompañamos en algunos casos hacia su descanso final. Es realmente apasionante ver cómo los diferentes grupos se van ordenando y van haciendo actividades de acuerdo precisamente a sus edades. Manejamos todos los grupos de todas las edades, cada uno por supuesto con sus expectativas, con sus tiempos. Una cosa son los niños, otra cosa son los preadolescentes, otra cosa son nuestros jóvenes, nuestros hermanos adultos, como decimos, y hoy en día por supuesto también nuestros adultos mayores, que no son menos en la congregación y que damos un fuerte énfasis también para ello. Pero hay una gran actividad, sobre todo el sector de los niños. La iglesia tiene los días sábados una actividad donde incluso ofrece una copa de leche y demás a casi 90 niños que vienen. Siempre presente en los evangélicos. Lo decía una señora mayor que conocí y que tuve mucha convivencia con ella. Fíjate vos, dice, la iglesia evangélica presta el detalle de la copa de leche, del pedazo de pan, de esa contención que tal vez en otros aspectos no hay, solamente ir y comulgar, ¿no es cierto? Atrás de ese, digamos, desayuno o de esa copa de leche hay un gesto de contención para el chico que tal vez en la casa no tenga esa contención sustancial de una copa de leche o de un turrón o de un budín, no sé.
Bueno, mira, justamente, ¿no? Lo que uno detecta cada vez más es la bendición que es para muchos niños poder acercarse, no solamente por la copa de leche o por el pedazo de factura o lo que sea que se le va a dar en ese día, sino fundamentalmente porque él puede ver un marco de personas que lo aman, que lo quieren, que lo respetan, que escuchan sus problemas, escuchan sus necesidades y, como vos sabés, a veces sucede, también se empieza a hacer cargo de otras problemáticas más complejas que en nuestra sociedad existen, y donde la Iglesia también es participante a través del contacto y de la articulación de aquellas acciones que le corresponden. Totalmente. Muchos pastores a la par tuya. Sí. En nuestra congregación tenemos formalmente hoy en día 2 pastores más, aparte de quien te habla, y en las iglesias evangélicas de la ciudad hay muchos pastores preciosos, siervos de Dios, con actividades similares a las nuestras y a otros aún más actividades todavía, siempre en beneficio de la gente, siempre para que Dios se haga real en la vida de cada uno de ellos. El pastor puede tener otra actividad paralela, puede ser docente por un lado, puede ser pastor, puede ser trabajar en una profesión y ser pastor. Sí, por supuesto. Yo antes de ejercer mi pastorado tuve lo que se denomina un ministerio bivocacional, es decir, trabajaba, tenía un trabajo secular y después, por supuesto, atendía a la iglesia hasta el momento en que tuve la bendición de que la congregación local nos sostiene para que uno se dedique al 100%. Pero hay muchísimos pastores, yo te diría que el 80 o el 90% de los pastores de la ciudad tienen su trabajo secular y está muy bien, es parte y no hay ningún problema. Y si mañana uno tuviera que salir de vuelta a trabajar, no habría ningún problema, ya lo hicimos, así que no hay drama por eso. Y mucha música, mucha guitarra, mucho bombo, ¿no? Pero por supuesto, porque en este caso sí quiero compartirte algo que a veces le sucede a la gente cuando llega a la iglesia, ¿viste? Claro, ve tanta batería, ahora hoy en día todo es electrónico, ¿viste? Entonces hay tanta batería, tanto... Hay una corriente dentro, estamos hablando de lo general, ¿no? Lo general de las religiones. Hay una corriente en lo católico que es la carismática. Y me hacía acordar cuando una vez presencié también como en la modalidad de ustedes, ¿no? El bombo, el platillo. Exactamente, mirá, propio de nuestra liturgia. Nuestra liturgia es una liturgia festiva. ¿Qué significa esto? Que entendemos el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros, pero no está muerto. Entonces, si está vivo, le damos gracias, lo festejamos, cantamos, nos gozamos y vas a encontrar mucha música, vas a encontrar mucho, a veces un poquito de sonido, no acostumbrados los que somos un poco más grandes, pero sabemos que eso es el tiempo. Y también creo yo que esto coincide con nuestra cultura, porque nosotros somos latinos, no somos anglosajones. Entonces eso significa que nosotros todo lo pasamos, viste, por lo que sentimos en ese sentido. Y bueno, yo veo que la gente, después que pasa el shock de la primera vez que viene, ya le gusta y ya se entusiasma y realmente es algo muy, pero muy lindo. Y debe haber también para los jóvenes una recreación deportiva, ¿no? Sí, los grupos evidentemente están formados de modo homogéneo, es decir, que todos los jóvenes tienen su actividad, con su impronta, con sus temas, sus campamentos de invierno, campamento de verano, sus actividades, sus propios retiros enfocados exclusivamente para sus temáticas, para sus dinámicas. Para muchos de nosotros el tema del noviazgo ha quedado solamente como objeto de estudio, pero para ellos es todo un tema, el hecho de juntarse. Para los que ya llevamos 31 años de casados ya no va más, pero para ellos son todas dinámicas que ellos desarrollan y está muy bueno. La forma de leer la Biblia para un evangélico es distinta a otros. La forma de leer la Biblia es fraccionada o es un poco solamente limitada al rito y nada más. No, mirá, vos sabés que una de las cosas que ofrece o que ofreció la Reforma en este caso es precisamente un realce absoluto de la Biblia como palabra de Dios. Vos sabés que entre los postulados de Lutero, uno de ellos fue solo la Escritura. A partir de ahí, el pueblo evangélico y el
pueblo protestante, por así decirlo, se ha caracterizado por ser denominado el pueblo del libro. Nosotros prestamos mucha atención porque, por otra parte, la Biblia es para nosotros, los evangélicos, nuestra única norma de fe y práctica, a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene otros pilares sobre los cuales sustenta su doctrina. Toda nuestra doctrina se emerge de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, por supuesto que la Biblia es un libro precioso, es un libro maravilloso, un libro que yo recomiendo a personas que sean cristianas o no sean cristianas como objeto de estudio, de análisis y de reflexión. Y precisamente quiero decirte que la leemos desde por así decirlo, desde los ojos evangélicos, si lo querés poner así. Y la Biblia es fuente de inspiración hasta para una persona que quiere escribir sobre algo, ¿no es cierto? La Biblia ha sido un libro, es un libro maravilloso que puede servir de inspiración. Ahí está todo, ¿no es cierto? Y puede servir de inspiración a escribir sobre cuál o otro tema que pueda llegar a encandilar al inspirado en bajar un relato, en bajar o escribir un poema, ¿no? Hay muchos, ya sea que, bueno, tu gente está abocada más en otras religiones al estudio bíblico. Hay muchos cursos, distintos niveles. Sí, precisamente. La mayoría de las iglesias tienen los que denominamos el ABC, los niveles básicos de conocimiento de la Escritura, y después se pasa a lo que se denominan seminarios, institutos bíblicos y demás. Nuestros pastores tienen formación curricular, es decir, tenemos un seminario, tenemos una institución en la cual se estudia un par de años para después salir a la obra pastoral. Y lo que vos decías recién me llamó poderosamente la atención, porque vos sabés que, por ejemplo, habrás seguramente leído las Crónicas de Narnia o la habrás escuchado. Bueno, precisamente el autor se inspiró en el contexto bíblico para sacarlos. Y yo creo que la Biblia es un libro que toda persona debería, viste que mucha gente dice, bueno, estos libros tenés que leer antes de morir. Yo te diría, mira, antes de morir, lee una vez la Biblia, porque estoy seguro que algo bueno te va a dejar en tu vida. Sí, hay muchos trabajos que emanan de lecturas de la Biblia, son maravillosos, trabajos literarios, relatos que he escuchado a lo largo de, bueno, tengo algunos años en ir a talleres, en ir a reuniones de escritores, y uno me llamó poderosamente la atención, un cuento en donde exalta la humildad de Jesucristo, ¿no? Y es un formato literario que desemboca en la humildad de Jesucristo, y es llamativo. Hay muchas piezas literarias que emanan de la lectura bíblica. Precisamente, yo creo que el hecho de que la Biblia sea, según tengo entendido yo, el libro más traducido y el libro más vendido, yo creo que nos debería impulsar precisamente a decir, algo debe tener este libro, por lo menos lo voy a leer. Y como quizás charlamos fuera de cámara los otros días, a veces te preguntan, bueno, ¿qué leo? Yo siempre le digo, mira, lee Proverbios porque te va a venir bárbaro, te va a dar buenos consejos y demás. Y como cristiano yo te diría, mira, lee los Evangelios porque ahí está el centro y la médula de todo. La Biblia, siempre lo queremos decir, es un libro que contiene cosas, contiene psicología, pero no es un libro de psicología, contiene historia, pero no es un libro histórico. Es un libro donde, a criterio nuestro, Dios se muestra queriéndonos mostrar a la persona de Jesucristo. Exactamente, ese es el propósito que lleva adelante, ¿no? Toda religión y toda corriente religiosa. Yo te agradezco, Pastor Lencina, tu tiempo. Y bueno, mi respeto y tus últimas palabras como para despedirnos de Reflexiones. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos que han estado mirando este tiempo. Espero que le haya sido de bendición, como nosotros decimos, y que se pueda acercar a Dios. Primero que se acerque a Dios y después, por supuesto, a la fe que el Señor esté poniendo en su corazón. Bueno, muchas gracias y nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. ¡Chau!